Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Fabio por la invitación para compartir esta mesa. Un placer estar con estos dos historiadores y un poco también de nervios porque no vengo del campo. ¿Sí? Así que bueno, traje para compartir algunas reflexiones que se inscriben en el campo de los estudios pedagógicos, que es el campo de donde provengo. Y es un campo, quisiera como plantear algunas cosas como para pensar en el marco en el que pensé mi participación en esta mesa, ¿no? La pedagogía es un campo donde se articulan experiencias, saberes y conocimientos y que, como venimos sosteniendo desde hace muchos años en la cátedra en la que me desempeño y en la que me formé, es un territorio que necesita examinar la configuración histórica de los procesos educativos, procesos que tienen siempre lugar en un terreno atravesado por componentes y por actores en tensión, por disputas de poder, por prácticas de construcción de hegemonía. Entonces es en ese marco de una pedagogía entendida en ese sentido, ¿no? en el sentido de un terreno de disputas, que yo pensé en algunas cosas como para conversar hoy, ¿no? Y lo que traje son algunas discusiones acerca de cómo, en el contexto de los llamados gobiernos de nuevo signo o post-neoliberales y en el marco de las políticas educativas llevadas adelante por ellos, se produjeron unos desplazamientos de sentidos en relación a los modos en que se venían construyendo históricamente los vínculos entre escolarización e igualdad, ¿no? Y bueno, en función de eso pensar también, un poco como decía Fabio, tensiones, avances y deudas pendientes de estos procesos, ¿sí? En nuestro país, igualdad y educación construyeron una articulación discursiva que perduró durante siglos, asociada a un proceso importante de inclusión y de movilidad social. Sabemos también, porque ha sido largamente estudiado, que la igualdad se volvió equivalente a una inclusión indiscriminada e indistinta en una identidad común, en un perfil de ciudadanía previamente establecido por el Estado, ¿no? De tal manera que inclusión y homogeneización se volvieron para nosotros casi sinónimos. Los cambios introducidos en los sistemas educativos en las últimas décadas del siglo XX, en nuestro país en la década de los 90, produjeron un giro en las relaciones entre sociedad, educación y Estado, trastocando, casi por primera vez, el histórico modo en que educación e igualdad se habían articulado, ¿no? Si bien no me voy a detener en esto, porque, bueno, me llevaría a meterme en la década de los 90 y no es la idea de lo que traje para compartir, sí decir que es posible visualizar esta transformación a partir de los procesos de descentralización y promoción de autonomía que afectaron tanto a la estructura general del sistema como las modalidades de gestión de las escuelas y las decisiones curriculares, abriendo la puerta a lo que se llamó la diversificación de la oferta educativa. Y también es posible visualizar este trastocamiento en los modos en que se pensó la educación y la igualdad a partir de cómo se resignificó el concepto de lo público, que amplió la histórica equivalencia entre estatal y público, incluyendo a sectores e intereses de la comunidad en la definición de quiénes son los actores proveedores de educación, e instalando en el debate la cuestión de cuáles son las responsabilidades del Estado, sus alcances y cuáles son las garantías que podemos y debemos reclamar, ¿no? Y por último, también es posible visualizar esta transformación del vínculo entre escolarización e igualdad en los 90 a partir de la existencia de políticas focalizadas, generalmente provenientes del Estado, que constituyeron una ruptura en el histórico modo en que se pensó la educación como un derecho para todos. Yo quisiera detenerme en este último punto, para poder después pensar las transformaciones de la última década, ¿no? La extensión significativa de los años de escolaridad obligatoria que comenzó a darse a partir de los años 90 desplazó la consideración de la desigualdad en términos del no acceso a la escolarización hacia la pregunta por los mecanismos de producción de esa desigualdad, ¿no? Quizás los textos pioneros en este sentido empezaron a aparecer a fines de los años 80.
En ese marco, en la terminología presente en los discursos políticos y educativos de las últimas décadas del 20, pero también de los primeros años del siglo XXI, el concepto de equidad fue desplazando como posibilidad de acción justa al de igualdad, un concepto criticado, discutido como homogeneizador e incluso totalitario, en tanto suponía la imposición de una particularidad a todos, tal como afirma un filósofo argentino que se llama Alejandro Cerletti, una especie de universalismo a la fuerza. Dice este filósofo que en el mismo movimiento, en el caso de la educación, la idea de equidad fue horadando a la de gratuidad, que se presenta como injusta, porque el Estado debería invertir en algo que algunos particulares pueden hacer por sí mismos. Entonces, la equidad como tópico implicaba promover cierta forma de igualdad, pero respetando algunas diferencias, y realizando acciones para favorecer a los más desfavorecidos. Como sabemos, estas políticas llevan el nombre de discriminación positiva, y como afirma Duvet, un sociólogo al que leemos bastante, si bien se basan en argumentos de justicia y equidad, suelen apoyarse sobre una discriminación de cálculo, con técnicas estadísticas elaboradas como las que se utilizan en los seguros, ¿no? Asimismo, en aquellos casos en que se equipara igualdad con equidad, se lo hace en el sentido de la igualdad de oportunidades. Se designa igualdad de oportunidades, compensación de las diferencias. La igualdad de oportunidades, como sabemos, otorga una responsabilidad al sujeto de la educación, quien en última instancia será quien tome o deje pasar la oportunidad que la educación le ofrece. Y aquí las nociones de mérito, talento y esfuerzo emergen con fuerza. Dice Duvet, en nombre de la libertad de los individuos y de su capacidad de ser sujetos, estos se vuelven autores de su propia desdicha. La compensación aparece como el cuidado de las condiciones en que los sujetos se posicionan frente a esa oferta. Sin negar que la necesidad de una sociedad más justa y equitativa en la distribución del ingreso y del papel central que tienen las condiciones de vida en las posibilidades de desarrollo de un sujeto o de un grupo social, el problema, largamente estudiado en relación a las políticas compensatorias, es el de dimensionar el papel que le cabe al contexto de los sujetos destinatarios de una educación en su formulación, en su forma y en su contenido. Es decir, la guía funciona poniendo en duda la idea de que la educación debe ser la misma para todos, e introduciendo la cuestión de adecuar que se pone en juego en el ámbito del aprendizaje, ¿no? La consecuencia de la consideración de lo que el sujeto trae es una oferta educativa diferenciada por rasgos identitarios o por condiciones de vida, ¿no? Una educación para pobres, para ricos, para mujeres, para aborígenes, para inmigrantes, para deficientes, para incapaces. Una oferta que impacta, a veces implícita y a veces explícitamente, en la representación universalista de la escuela, ¿no? Dice Silvia Serra, en un texto donde analiza corrimiento, el reemplazo de la igualdad por la equidad en el campo educativo trajo consecuencias directas, no solo en los modos de entender qué es la educación, sino en dimensionar cuál es su alcance y cuáles son sus posibilidades. Lo que se puso en juego es el tamaño de la operación pedagógica, que se acorta, que se reduce, que se sitúa simplemente en clave de desarrollo económico, y en ese sentido se la evalúa en términos de éxito o fracaso, y estableciendo una relación muy estrecha entre educación e inserción laboral. En esta misma línea argumental, Pablo Gentili dice: esta relación lineal e inequívoca establecida entre educación y desarrollo económico, asociada a la también supuestamente inequívoca relación entre educación y empleo, o educación y aumento del ingreso individual y social, no solo entra en contradicción con los principios éticos que dotaban de sentido a la educación como un derecho humano, ya enunciado así en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, sino también, dice Gentili, y fundamentalmente, este argumento condena al desván de la historia toda asociación entre educación y ciudadanía, entre educación y política, entre educación e igualdad. Quisiera volver sobre el artículo que antes estaba citando del texto de Alejandro Cerletti para introducir lo que yo considero como un segundo desplazamiento en este modo de pensar el pasaje del vínculo entre igualdad y escolarización. Cerletti dice: la equidad es un concepto de la economía que se ha desplazado hacia lo social y educativo. Corresponde a la economía
porque tiene que ver con un reparto de bienes y servicios, pero sobre todo con el mundo de las necesidades. Por cierto, presupone una política, pero esa política no es tanto aquello que podría hacer justo ese reparto como el fundamento que hace admisible una sociedad desigualitaria, aceptando que puede ser necesario algún grado de desigualdad para favorecer supuestamente a la mayoría. La igualdad es un concepto de la política y específicamente de la política de la emancipación. Es un concepto de la política porque no puede constatarse empíricamente en la realidad, sino que supone intervenir sobre ella. No se sigue de lo que hay. De lo que hay solo puede deducirse su administración o su gestión. La gestión de lo dado. Eso es políticamente impotente, dice Cervetti. La gestión de lo dado es impotente no porque no pueda, en el mejor de los casos, lograr una distribución de bienes más equitativa o darle algo a los que no tienen nada o casi nada, sino porque supone que el estado de las cosas es la condición de posibilidad y a su vez el límite de la acción política. Pero no se trata meramente de un límite material, de cosas que se tienen o no. Se trata de un límite al pensamiento, es la imposibilidad de pensar lo nuevo. Yo cuando leí ese artículo pensaba que en algún punto la agenda de las políticas educativas que se inaugura en la Argentina a partir del año 2003 repone la pregunta política, ¿no? Como sostienen distintos autores, la recuperación de la capacidad regulatoria y de inversión del Estado, de una progresiva soberanía frente a los imperativos de los organismos internacionales, y sobre todo la revalorización de la política frente a la mano invisible del mercado, habilitaron un debate acerca de la inclusión bajo la óptica del paradigma del derecho a la educación de las infancias y las adolescencias. Una mirada a los documentos del periodo 2003-2015, en un contexto de revisión y de crítica de las políticas neoliberales, nos permite reconocer algunas transformaciones en los modos en que se planteó este vínculo educación-igualdad y lo que podríamos llamar el establecimiento de una otra equivalencia, esta vez entre igualdad e inclusión educativa. Yo quisiera señalar dos modos en que de manera enlazada estas significaciones se construyeron. En primer lugar, la afirmación de la educación como un derecho social y la principalidad de la acción estatal como garantía de esos derechos. En contraposición al rol subsidiario del Estado, la Ley de Educación Nacional del año 2006, integrada además por la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Técnica, define a la educación y al conocimiento como un bien público, un derecho personal y social garantizado por el Estado, frente a formas que la conciben, dice el artículo 10, como un servicio lucrativo, ¿no? El Estado aparece como garante frente a cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Eduardo Rinesi, en un libro que se llama Filosofía y Política de la Universidad, hace una reflexión que a mí me parecía pertinente para pensar este punto, ¿no? Él afirma ahí que en el transcurso de los últimos 30 años, el campo amplio de las ciencias sociales y el de los discursos políticos fue desplazando la pregunta y el problema de las libertades, muy presente en el periodo postdictatorial, al de los derechos. Y que en ese desplazamiento deberíamos darnos y hacer una reflexión profunda sobre el lugar del Estado democrático como condición y garante de esos derechos. Dice Rinesi, no se trata de abrazar esta idea sin precauciones, ni de desplazarnos de un antiestatalismo a un estatalismo candoroso, como si Marx y toda una larga tradición de pensamientos críticos, emancipatorios y progresistas no nos hubieran enseñado todo lo que tenemos que saber sobre las formas de dominación y explotación del hombre que los estados sirven para garantizar, para legitimar y para reproducir. Pero lo que sí hemos aprendido, dice, es que fuera del Estado, o más allá de él, lo que solemos encontrar no es la libertad ni la autonomía finalmente realizada, sino las formas más tremendas de la pobreza, la marginación y la falta de derechos. En este sentido, la misma definición de derechos humanos aparece ampliando su alcance, dejando de aludir solo al conjunto de derechos mínimos que todo hombre, en tanto hombre, debería haber garantizados frente a los atropellos del Estado, para pasar a aludir a un horizonte amplio de todos los derechos de los que todos los hombres, de los que todos los ciudadanos del Estado tienen que poder gozar, ¿no? En este marco uno puede inscribir el documento de la Conferencia Regional de Educación Superior del año 2008,
y que se ha ratificado en la conferencia de este año, que define a la educación superior como un derecho humano, bien público y social, derecho humano universal y responsabilidad de los estados, ¿no? ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Que en esta primera forma en que se enlaza educación con inclusión en este periodo, esta primera forma se sostuvo en la afirmación de la igualdad en el acceso a los derechos que un Estado debe garantizar. Diríamos que el imperativo de la igualdad es el que se colocó en el centro del debate, con todos los problemas, ¿no?, que eso conlleva y que puede traer, pero la idea de igualdad como imperativo aparece nuevamente en el centro del debate. Y ahí como tres cosas quisiera decir de estos problemas que conlleva, ¿no? Algunos análisis señalan que los avances en este periodo, en el plano normativo, fueron muy significativos y que no fueron acompañados de condiciones institucionales que viabilizaran otro tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, ciertas transformaciones en el trabajo docente. También son interesantes otras investigaciones que focalizan en los modos en que los sujetos se apropian del espíritu de las políticas, los proyectos y los programas, y que muestran en este sentido cómo la escuela no es una institución homogénea ni unificada, cómo es un espacio poroso en relación a lo que sucede en el afuera, y cómo las formas de regulación estatales están mediadas por complejas interacciones que van en múltiples direcciones, ¿no? Inés Dussel, una pedagoga argentina que trabajó en la evaluación y en la puesta en juego y en la evaluación del programa Conectar Igualdad, ella contaba en un seminario hace unas pocas semanas que en muchos casos la suerte del programa Conectar Igualdad estuvo mediada por la polarización política, tanto en la distribución como en la recepción de las netbooks, dice ella, ¿no? Contaba el caso de un tesista en una escuela de la zona de San Isidro, que va a hacer una investigación sobre el programa. En el año 2013 termina convirtiéndose casi en militante de la causa, la directora lo pone a repartir las netbooks y demás, y en el año 2014 llega otra directora, dice, este programa se terminó, acá estas computadoras no se van a usar, y pone fin a la posibilidad de sostener la política y de permitir un trabajo diferente, ¿no? Digo, para pensar esto de si las políticas institucionales que viabilicen otras prácticas, ¿no? Sería como una... Seguramente faltaron, seguramente sería posible pensar en otros acompañamientos, pero también como las apropiaciones de las políticas y de los programas hacen también su juego, ¿no? Y lo último que también pensaba es cómo los que transitamos por las instituciones educativas vemos cómo ese paradigma de garantía de derechos se enfrenta a lo que persevera como un registro simbólico en relación a las percepciones sobre los estudiantes, ¿no? Lo que no se deja conmover, dice Graciela Frigerio, por los cuerpos normativos y que perdura en políticas y en prácticas institucionales, ¿no? Acá hay mucho progresar, me decía a mí una colega, en relación al aumento significativo de ingresantes que se producía en una carrera de profesorado, ¿no? Para pensar ahí algo de los registros que no se dejan mover y transformar por políticas públicas. El otro sentido que la sola igualdad con la inclusión, ¿no?, estuvo puesto en la centralidad que se le otorgó a la enseñanza, al trabajo docente y al fortalecimiento de la escuela, como modos de mejorar los aprendizajes, los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo de aquellos estudiantes que sostienen trayectorias escolares llamadas no encausadas, ¿no? Hago referencia, entre otras políticas, específicamente a aquellas que promovieron modos de organización diferenciados de los formatos escolares, ¿no? A partir de lo que fue el Plan Nacional de Educación Obligatoria del año 2009, los documentos del Consejo Nacional de Educación, se habilita a las jurisdicciones a generar alternativas y programas educativos para garantizar la obligatoriedad del nivel, ¿no? Programas con estrategias de aceleración, con formatos específicos de escolarización para adultos, deben haber escuchado hablar del Plan Fines, ¿no?, para poblaciones migrantes, etc. Y quizás sea aquí donde se suscitaron las principales discusiones en relación a las políticas educativas de la última década y al sentido que se le otorgó a la idea de igualdad. Las investigaciones
muchas que se realizaron en los últimos tiempos, que analizan políticas de inclusión educativa, sobre todo en la escuela media, suelen leer estas experiencias desde una especie de matriz de interpretación que opone particularismo a universalismo, poniendo en discusión si la relación que estas propuestas establecen con las demandas particulares promueven formas de igualdad. Entonces, una rápida lectura por algunas de estas investigaciones muestra al menos dos perspectivas bien distintas. Por un lado hay análisis que sostienen la unidad del sistema educativo como sinónimo de igualdad. Desde esta perspectiva, cualquier modificación en el formato escolar que implique algún tipo de diversificación, por ejemplo, en las condiciones de ingreso de los estudiantes y en la permanencia, en el ordenamiento de los contenidos, en los formatos de evaluación, es interpretada como una fragmentación y por ende una injusticia. Por lo tanto, se desestima por productora de fragmentación y por ende de desigualdad cualquier iniciativa de ruptura de la homogeneidad del modelo escolar entendido en clave universal, ¿no? Flavia Terigi, una pedagoga que ha trabajado mucho sobre estas experiencias, ella dice que estas perspectivas terminan cayendo en una especie de encierro argumental y ella dice, sin considerar que la diversificación traiga sin más la justicia y tampoco desconociendo el riesgo que conlleva en relación a la idea de lo común, es necesario discutir esa equivalencia histórica entre lo mismo, lo común, la igualdad, ¿no? Es necesario, al menos, ponerla en discusión. Por otro lado, encontramos análisis que visualizan las posibilidades que estas experiencias habilitan, ¿no? Miriam Southwell, recuperando el pensamiento de Ernesto Laclau, plantea que en realidad estas experiencias expresan el movimiento siempre paradojal que existe entre lo particular y lo universal. Que estas experiencias, en tanto, ella dice, desordenan el formato escolar para atender a una población particular, pero a la vez esa diferenciación se hace en procura de garantizar un derecho universal. Señala entonces que lo que se produce es otro modo de articulación con el significante igualdad, una operación que pone la igualdad de derecho como punto de partida, que diferencia el trayecto que hace recorrer, pero sin dejar de ofrecer un punto de llegada común. Asimismo, y a diferencia de las políticas focalizadas propias del periodo neoliberal, la diferenciación no está puesta en el sujeto que reúne determinadas condiciones particulares, sino en la institución educativa que debe desarrollar estrategias para alcanzar un derecho común. Algo similar plantean algunas investigaciones que se han hecho sobre la asignación universal por hijo, diferenciándola justamente de las políticas o intervenciones focalizadas de los 90, en tanto justamente reubican el carácter que tiene la focalización como estrategia de distribución respecto de un carácter filosófico moral que le otorgara el neoliberalismo respecto de la ayuda y el socorro a los pobres, fundada en su demostración y no en su derecho. Volviendo, un poco para cerrar, a estos nuevos formatos escolares, no sería entonces la afirmación de una particularidad, adulto, pobre, sector rural, ¿no? Sino que estas experiencias pondrían en evidencia las insuficiencias y las exclusiones del modelo escolar tradicional y en algún punto golpean a su puerta con ensayos diferentes que podemos discutir si están exentos o no de nuevas exclusiones. Sin embargo, insiste Miriam Southwell, si la democracia es posible es porque lo universal no tiene ni un cuerpo ni un contenido necesario, por el contrario, diversos grupos compiten para dar a sus particularismos de modo temporario una forma, una función de representación universal, ¿no? Podríamos decir, un poco para tratar de ir cerrando mi desarrollo, podríamos decir que la agenda educativa que inauguró la última década en la Argentina repuso el vínculo entre educación y política y habría que estudiar cuánto de ella ha impactado en las generaciones que atravesaron su escolaridad en esa década y hoy se movilizan masivamente en defensa de sus derechos. El giro a la derecha de los últimos años pone en jaque muchos de estos avances y si bien contamos con pocos documentos para estudiar estas políticas, los discursos dejan ver algunas cuestiones sobre las que necesitamos dar batalla, ¿no? Señalo solo tres. En primer lugar, cómo las marcas de las políticas neoliberales
tienen una continuidad preocupante en el orden simbólico social, sobre todo en la aceptación de la desigualdad como parte del mérito personal o de las elecciones de cada uno. En los discursos de este nuevo gobierno se establece todo el tiempo una especie de relación causal entre el esfuerzo, la dignidad, la autoestima y la felicidad, una especie de narrativa de la autorrealización que, como dice una antropóloga mexicana, produce una especie de fantasía de la desaparición de las desigualdades y las estructuras de clase. En segundo lugar, se expande un discurso que concibe lo político como algo caduco, frente a la emergencia de una especie de sociedad consensual, sin ideología. Mientras armaba esta ponencia me llegó y leía los comentarios de un blog que luego del debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo llevaba adelante una campaña federal de separación entre educación e ideología. Y finalmente, un discurso que desplaza los saberes pedagógicos por saberes y técnicas espirituales y emocionales que han pasado a formar parte de las capacitaciones docentes. Recomiendo fervientemente el texto de una colega, Ana Abramowski, que se llama Respiración Artificial, ¿no?, publicado hace unos pocos días en la revista Bordes, ¿no?, donde discute un poco estas capacitaciones docentes donde se ponen en juego estas técnicas emocionales. Uno podría decir que estos discursos se enmarcan en el contexto de unas políticas de ajuste, pero también hay que prestarles atención porque, como dice Inés Dussel, también se enmarcan en una crítica antiescolar, ¿no? Y ella dice que hoy corre con el caballo del comisario, ¿no? Las críticas antiescolares corren con el caballo del comisario y vienen instalándose desde hace varios años, ¿no? Entonces, en este marco, no es casual que la escuela pública aparezca significada solo como el lugar al que van a caer los sectores más empobrecidos de la sociedad, desplazando, en este sentido, esa representación universal que la escuela pública tuvo durante la historia argentina. Entonces, nada, un poco para después conversar, me parece que pensar los sentidos de la igualdad y del derecho a la educación requiere de nosotros como educadores poner a trabajar estos discursos, sostener la dimensión política de la operación pedagógica y defender la escuela en lo que ofrece de tiempo de suspensión. Como dice la misma Inés Dussel, la escuela es una especie de ensamblaje que siempre está en crisis, que siempre está en movimiento, que siempre es un espacio abierto, pero que también es un espacio capaz de presentar el mundo y capaz de ayudar a imaginar otros horizontes de futuro. Bueno, muchas gracias.